Horno, en solo un año, esto es mucho más grande que virtualmente cualquier escándalo de corrupción que haya ocurrido en el pasado. Y no solo era un gobierno corporativo que permitió una corrupción rampante, sino que todo parece indicar fue francamente ineficiente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de otra presidenta que también está en problemas. Michelle Bachelet ha cambiado el sistema electoral de la época de la dictadura, permitiendo mayor participación de las minorías. Durante el régimen militar de Augusto Pinochet se aplicó en el país el sistema electoral binominal, que limitaba la voluntad política y la participación de los votantes al conceder un empate artificial entre dos principales bloques políticos y excluía a terceras fuerzas. Tras más de 25 años, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anuló el viejo modelo para dar paso a una legislación proporcional, basada en una ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, y que cambiará la cantidad de senadores y diputados con el objetivo de representar los deseos de las minorías. La democracia ha hecho posible derrotar aquello que la dictadura quiso hacer eterno. Rompemos así con esa herencia que ahogaba la vida republicana. El proyecto de ley, que entraría en vigencia a partir del 2017, contempla el aumento de 120 a 155 diputados a nivel nacional y de 38 a 50 senadores. Además, reduciría las circunscripciones electorales del 60 a 28 y tendría como prioridad que el 40% de las candidatas sean mujeres. Con este nuevo sistema estamos apostando además por el recambio generacional, por la inclusión, por bajar las barreras de entrada al quehacer legislativo para los partidos más pequeños o más jóvenes, para los nuevos liderazgos, para las figuras nacidas de los movimientos ciudadanos. La senadora Isabel Allende Bussi, de 70 años, hija del desaparecido presidente Salvador Allende, dirigirá en los próximos 4 años la presidencia del Partido Socialista Chileno. Esto tras ganar las elecciones internas y consolidarse como la primera mujer en dirigir la agrupación, de 82 años de historia. Que esta nueva mesa, que estamos seguros que vamos a encabezar, tiene decidido no solo el apoyo, por supuesto, leal a la presidenta, a su programa, a su gobierno, sino que estamos decididos también saberle responder a la ciudadanía que pide de nosotros respuestas claras, y seremos en ese sentido el partido que va a apoyar y votar todas las medidas que indiquen elevar los niveles y estándares de probidad, por cierto, de transparencia, de cortafuego entre el financiamiento, la política, el tráfico de influencia, en fin. Tras proclamar su victoria, Allende Bussi, quien también se convirtió en la primera mujer en presidir el Senado en el 2014, emitió este discurso en el que no faltaron las referencias a los casos de corrupción que han sacudido al país en las últimas semanas y que han acentuado el descrédito de la ciudadanía en los políticos. Muy bien, pues esas son las medidas que está haciendo Michelle Bachelet en un momento difícil para ella, en el cual su índice de popularidad es muy bajo y bueno, continúan investigándose los casos de corrupción que involucran a un miembro de su familia. Ella también tiene que continuar con el país, pero yo veo pues que, no sé, está, o es la impresión que tengo, como que con el ánimo también muy bajo, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Aunque esta medida es una medida en general popular, ¿no? El único grupo que se opuso fue una facción de la derecha chilena, no toda la derecha chilena, la UDI, eso sí la más importante, porque el sistema que tenía Chile heredado de la época de Pinochet era un sistema que sobrerepresentaba a las dos principales fuerzas, la coalición de centro-izquierda, que ahora se llama Nueva Mayoría, la Alianza por Chile de centro-derecha, pero además sobrerepresentaba a la segunda fuerza electoral, que históricamente desde el retorno de la democracia ha sido la coalición conservadora. O sea, en otras palabras, solo había 2 diputados elegidos por circunscripción electoral y 2 senadores, casi independientemente de la población que tuviera la circunscripción, y para que el partido ganador se llevara los 2 diputados o los 2 senadores de una circunscripción, tenía que obtener más del doble de votos que el partido que quedaba en segundo lugar. Lo que eso implicaba es que la derecha en la práctica ha estado históricamente sobre representada, por lo menos en los últimos 25 años en el Congreso. O sea, sacando 10, 12 o hasta más en cuanto a porcentaje de votos, por debajo de la coalición oficialista tenía más o menos la misma representación parlamentaria. Eso va a cambiar con estas nuevas disposiciones.
Muy bien, y vamos a continuar con las informaciones. El diario Nuevo Herald publicó una investigación sobre una presunta red de corrupción entre Venezuela y Ecuador para crear empresas fantasmas dedicadas a la exportación. Una investigación conjunta entre el diario El Universo de Ecuador, la plataforma digital Armando Info en Venezuela y el diario El Nuevo Herald de Miami reveló la existencia de una red de corrupción conformada por empresarios sudamericanos que creaban empresas fantasmas. Las firmas de fachada registradas en Miami Weston recibieron millonarias transferencias por concepto de exportaciones de otras compañías pertenecientes a personas que vienen siendo investigadas en la actualidad por lavado de activos en Caracas y Quito. Casi siempre, las supuestas exportaciones llegaban a Ecuador desde Venezuela y a los pocos días salían al exterior, sobre todo al sur de la Florida. Las empresas ecuatorianas recibieron más de 53 millones de dólares por parte de Venezuela, pero nunca concretaron este tipo de operaciones. Las investigaciones periodísticas toman como prueba la ruta que siguió una bolsa de 228 millones de dólares y cómo es que fueron captados los pobladores de bajos recursos para falsificar facturas. En esta operación intervinieron unas 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas. Este caso de corrupción pareja puso sobre el tapete los vacíos del Sistema Unitario de Compensación Regional o SUCRE, auspiciado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para fomentar el negocio de los países del ALBA en el 2008. Más de 30 reclusos iniciaron el domingo un motín de destacamiento de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio de Cati, al oeste de Caracas. Los presos, con rostros cubiertos y apostados en las azoteas del penal, exigían el fin del hacinamiento en el centro, las fallas del suministro de alimentos y el retardo de los procesos judiciales. Luego de negociaciones, los reclusos liberaron a un policía que tenían como rehén. Por ahora, las autoridades investigan la muerte de un reo identificado como Juan Infante Párraga, que según el Ministerio Público fue asesinado por sus compañeros de celda. Bien, vamos a regresar a Chile ya que hay un pronunciamiento de Michelle Bachelet en estos momentos. A lo largo de la formación escolar, todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Definiremos códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado. Necesitamos una ciudadanía consciente y vigilante. Crearemos el Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado. Para llevar adelante el conjunto de medidas, nos hemos propuesto un calendario exigente. Para las medidas administrativas nos hemos puesto un plazo de 15 días para dictarlas y para los proyectos de ley un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento. Pero partiremos trabajando ahora. A partir de mañana daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia, así como a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular. Esta reforma no es una simple suma de medidas aisladas. Ellas tienen un sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea del Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir. Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Compatriotas, son actos y decisiones como este los que nos permitirán escribir la historia del Chile del futuro. Es el momento de construir mejores cimientos para nuestra patria. En esta tarea no voy a vacilar o detenerme, porque honraré el compromiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron como su presidenta para conducir los destinos de la nación. Espero la misma determinación de los funcionarios de gobierno y convoco a los representantes de todos los poderes del Estado, a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales a este esfuerzo común. Sobre todo, los invito a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, a que sean parte de esta reforma en este momento de oportunidad histórica para construir un mejor país para todos y todas. Muchas gracias. Bien, hemos tenido el discurso de Michelle Bachelet. Son medidas, Farid, para poder tratar de regular la política, los negocios, luego de los casos Penta, el caso que ha involucrado a su hijo mayor. Vemos cambios, incluso ha hablado de cambios de la Constitución y una serie de consultas que se va a hacer a nivel Chile, ¿no?
Es que ella llegó al gobierno con una agenda muy clara, es algo inusual en gobiernos de la región, y era básicamente la reforma tributaria, la reforma educativa y la reforma de la Constitución. Esas tres prioridades se vieron opacadas por los escándalos de corrupción y se ha dado cuenta que para retomar su agenda de transformación social y política necesita afrontar el tema de la corrupción, y ahora ha salido con un grupo de medidas. Ella cuando menos tiene la ventaja de que se le puede conceder el beneficio de la duda, porque en el caso de Dilma Rousseff, para comparar casos, Dilma Rousseff tuvo un escándalo de corrupción al inicio de su primer gobierno y actuó decisivamente destituyendo a 8 ministros. El tema es que al inicio de su segundo gobierno le estalla un caso aún peor, el que acabamos de comentar de Petrobras. En el caso de Michelle Bachelet, este es el primer escándalo de corrupción que le toca de cerca y está tomando medidas que intentan cambiar un poco la actitud de la opinión pública frente al problema. Y en el tema de la Constitución, ¿qué cambios podría haber? ¿Algún tema con la reelección, por ejemplo? Bueno, uno es el cambio que acabamos de ver, que si no me equivoco no basta con un cambio legal, creo que requiere cambio constitucional, el cambio del sistema electoral heredado de Pinochet. Ya se han dado varios cambios, por ejemplo, Pinochet deja una figura de senadores designados por el presidente, eso se cambió el 2006, este sistema binomial que en la práctica, aunque teóricamente no era necesariamente el caso, pero en la práctica ha beneficiado a la derecha, sobre representándola en el Congreso, se acaba de modificar, pero también modificaciones que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas, por ejemplo. Hay una serie de temas, porque habría que recordar que esta Constitución, pese a haber sido reformada, sigue siendo la Constitución que se hereda de tiempos de Pinochet, no es una Constitución diferente. Muy bien, justo me están informando que Michelle Bachelet ha hablado pues que van a ser considerados delitos de cohecho los regalos de campaña, así que va a haber mucho control, ¿no? Sobre todo en los cuales las empresas se acerquen a los partidos políticos. Eso va a estar muy interesante en Chile. Bien, ahora nos vamos a Colombia. Miles de maestros en huelga han tomado las calles. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos ha pedido a los profesores dialogar y suspender esta medida de fuerza. Veamos. La huelga de profesores en Colombia mantiene sin clases a cerca de 9 millones de estudiantes. Los sindicatos afiliados a la Federación Colombiana de Educadores tomaron las principales calles de por lo menos 8 ciudades del país para exigir mejoras salariales, un servicio de salud adecuado y la suspensión de un examen que evalúa la calidad de los educadores y que argumentan se usa para frenar sus posibilidades de ascenso laboral. Sin embargo, la marcha principal tuvo lugar en Bogotá con banderas de Colombia, globos blancos, camisas de la selección de fútbol y pancartas de colegios públicos en los que trabajan miles de profesores de la capital y de otras regiones del país que se reunieron para caminar hacia el Ministerio de Educación. La educación pública en Colombia está en crisis. El gobierno colombiano mira la educación como un gasto y no como una inversión. Estamos pidiendo la mejora de los salarios porque estamos el 28% por debajo de todos los profesionales del país. Los maestros del sector público, además de denunciar que reciben bajos salarios que según dicen no superan los $540 mensuales, aseguraron que muchas escuelas no tienen la infraestructura necesaria para trabajar con jóvenes y niños. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, por su parte, insistió a los maestros en huelga a reanudar sus actividades laborales con el fin de que los estudiantes vuelvan a clases y recordó que la titular del Ministerio de Educación está abierto al diálogo, aunque condicionó eso al levantamiento de la huelga. Muy bien, vamos a regresar luego de la pausa de la liberación en Nigeria de 200 niñas que estaban capturadas por Boko Haram. Volvemos con todos los detalles.